verso número 21. ¿Sí? Vamos a leer verso 21 del capítulo 21 de Levítico. ¿Lo tiene? Leemos el texto y nos dice el Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas, dice allí, para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará, dice allí, a ofrecer el pan de su Dios. Hasta allí sí, la lectura de la palabra. Vamos a inclinar el rostro, sí, y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora. Nos permites, oh Dios, conforme a ese amor que tú nos tienes, Señor mi Dios, poder, Padre, no solamente compartir este tiempo de oración, de alabanza, de regocijo espiritual, sino también, Padre, de la degustación de tu palabra. Señor, permítenos en esta mañana, en esta tarde, Padre, poder recibir la enseñanza que tú hayas, Señor amado, preparado para nosotros. Te lo suplico, mi Dios, y conforme a nuestras necesidades, ministranos, Señor, este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice el verso 21, ningún varón de la descendencia, ¿sí?, de Aarón, es decir, de la descendencia de sacerdotal, ¿sí?, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas a Jehová, ¿sí?, o para Jehová. Hay, dice allí en la parte final, hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Creo que de este texto, justamente, si Dios, reconociendo que no solamente el hombre es imperfecto y por ende defectuoso, se tiene que proveer de un cordero que sea sin defecto, sin mancha, sin tacha alguna, para que la ofrenda o para que el sacrificio sea acepto. Eso obviamente lo entendemos nosotros en la actualidad a través del, vuelvo y repito, del sacrificio de Jesús. Pero para el pueblo en la antigüedad la situación era muy diferente. Si bien es cierto, ellos asumieron y entendieron todo lo que Dios por medio de sus leyes pedía o solicitaba, ellos todavía no avisoraban a Cristo, no avisoraban todavía al Mesías. Tenían la promesa, pero no tenían lo prometido. Y esto obviamente a ellos les hizo vivir su vida espiritual de una manera muy diferente a la nuestra, tratando de no quebrantar leyes o de no quebrantar mandamientos y tratarlos de cumplir casi que al pie de la letra. Mi amado, cuando vamos al texto en el versículo 21 del capítulo 21 de Levítico, era evidente de que Dios no deseaba bajo ninguna circunstancia que nadie defectuoso ministrara en el altar o se acercara al altar. Habían ciertos límites, de hecho, ya que en el verso 22, si sigo leyendo, me dice allí que si bien es cierto, estos varones que posiblemente hubieran tenido algún defecto, sobre todo físico, ellos sí podían, de eso, verso 22, acérquese y lea por favor, dice ahí, ellos podían ¿de qué cosa participar? Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, dice, podrán ellos comer. Ellos, es decir, podían participar del alimento, pero no podían ministrar dentro del altar. Si bien es cierto, esto ya para ellos era hasta cierto punto algo que les daba tranquilidad, poder comer de lo sacrificado, pero no participar a la hora de ofrecerlo. Eso también creaba en ellos una frustración, ya que a veces los defectos que ellos tenían no es que ellos los querían tener, sino que a veces, como podríamos decirlo, venían con daño de fábrica. A veces me acuerdo tanto que en una oportunidad un compañero de trabajo hace muchos años compró un carro, bueno, voy a dar el nombre de la marca, un carro Station, sí, marca Nissan. Lo compró de paquete, lo compró nuevecito de la casa.
y de hecho lo compró en la esquina donde estaba el trabajo. Es decir, el trabajo quedaba a mitad de cuadra y en la esquina de esa cuadra había una pequeña concesionaria y allí lo compró. Mi amado, lo penoso de esto es que no duró ni 15 días y el carro comenzó a manifestar fallas en el motor. Quisieron arreglárselo y él inmediatamente dijo: no, yo no voy a coger carro reparado, recién lo estoy comprando y exijo un carro nuevo. Obviamente cuando uno compra algo lo trata de, obviamente, de recibirlo sin daño o sin defecto alguno. Mi amado, Dios en su debido momento pues también solicitó que sus servidores lo hagan sin defectos. Pero ¿qué hay cuando esos defectos vienen de fábrica? Es decir, cuando alguien nace con algún defecto. Si usted retrocede un poquito en el texto bíblico, porque es allí donde se encuentra lo medular de este verso 21, los defectos, mi amado hermano, obviamente no se debían, por lo menos en alguno de ellos, no se debían a ellos porque lo hubiesen querido. Dice la Biblia en el versículo número 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Pero mire estos defectos, para mí son defectos de fábrica. Dice, varón ciego. ¿Quién no puede de pronto tener la penosa experiencia de tener en la familia a alguien que haya nacido ciego? Digo yo, si alguien nace ciego, si alguien nace con un síndrome de Down, si alguien nace con algún defecto físico, mi amado, decirle a esa persona, aquella vida pequeña que crece junto a usted y usted lo ama, sí, que usted de alguna forma se identifica porque sigue siendo igual carne de su carne y sangre de su sangre, decirle, no, tú no puedes ministrar en el altar. Y él dirá, pero yo soy hijo del sacerdote, soy descendiente, yo nací así, no ha sido mi culpa. Pero Dios le mostró obviamente a todo el pueblo que habían limitaciones y ellos estaban fuera de esas, diríamos, ventajas o fuera de esas, de pronto, galardones que se le daba al sacerdote de ministrar. Y ahora ellos se veían impedidos, dice la Escritura, un varón ciego o de pronto un varón cojo. Imagínense que alguien haya en un accidente, si haya perdido la facultad de caminar bien. ¿Cuánta gente? Hoy día escuchaba un testimonio que decía que una moto chocó a otra y esto le afectó, ¿qué cosa? La pierna. Y obviamente luego de aquella operación me imagino yo que uno ya no queda igual, ¿verdad que es así? Uno ya no queda igual, uno queda, como se suele decir, resentido en cuanto a su funcionalidad como cuerpo y obviamente va a estar limitado. Aún más dentro de los defectos dice que estaba en la situación de haber sido mutilado. Eso, como a veces suele pasar, que producto de accidentes a veces hacen ¿qué cosa con los miembros de nuestro cuerpo? Hacen cortes. Uno puede quedar manco, puede quedar diríamos sin una pierna, puede perder órganos, mi amado, inclusive hasta internamente uno puede afectarse un riñón y posiblemente a consecuencia del golpe se lo pueden hasta extirpar. Mi amado, aún más dice la Escritura que el Señor no deseaba que ningún varón, más allá de una mutilación o sobrado, esto posiblemente aduciendo algún defecto, pero no tanto de lo que falta, sino de lo que sobra. Hay gente, mi amado, parece mentira, que puede nacer hasta con parte de otro cuerpo en su propio cuerpo. Usted ha visto cómo a veces con un mismo tronco pueden existir dos cabezas, ¿verdad? Como en una mano puede llegar a existir no solo 5 dedos, sino 6 o 7 dedos. Mi amado, obviamente esto es algo que se escapa de la voluntad de quien obviamente posee ese defecto. ¿Quién podría más adelante, por ejemplo, si no considerar en el verso 19 que tenga alguna quebradura, o como lo dice la Escritura en el verso 19, quebradura de pie o rotura de mano? Yo no creo que ninguno de nosotros, cuando sale a hacer, por ejemplo, deporte, sale de casa y dice, mamá, voy a jugar pelota y voy a venir quebrándome un pie. Nadie, ¿verdad? O ya vengo, voy a trabajar y voy a venir con la mano quebrada, la mano rota, o los huesos de los dedos quebrados. Dice, nadie aspira a esto. Pero Dios lo había puesto obviamente como una declaración de negativa al servicio
de su labor sacerdotal si venía de esa forma. Aún más dice la Escritura, y mira, dice en el verso 20, o si de pronto si sea un hombre jorobado. Recuerde que por lo general la joroba se hace por una mala postura en cuanto a su estado propiamente de la columna. Hay gente que no nace jorobada, pero con el pasar de los años se hace jorobado, ¿sí? Porque no sabe de pronto pararse bien, no sabe sentarse bien, ¿sí? Y allí obviamente hay otra situación que lo descarta al servicio de Dios. ¿Y qué hay de esto? Versículo 20, como decía el otro día, ¿sí? Un enano, si hay alguien que nace y se queda de corta estatura, diría cualquiera, sirve solo para el circo. Mi amado, versículo número 20, la situación sigue y dice, o que pueda llegar a tener, ¿qué cosa en el ojo? Una nube. Ahora, esto obviamente es un desgaste muchas veces de ¿qué cosa? De la visión, o a veces se corre ciertas carnosidades, ¿verdad? En la córnea, y comienza uno de a poco a perder ¿qué cosa? La visibilidad. Esto era, sí, defecto para Dios y no se podía ministrar. Dice aún más, o que tenga sarna o empeine. ¿Quién anda buscando sarna? ¿Quién anda buscando empeines? Sí, o de pronto situaciones que puedan afectar su piel. Mi amado, todo esto era sí un obstáculo. Y por último, un testículo o los testículos magullados. Dicen en otras versiones, un testículo aplastado. Imagínese algún accidente, un mal golpe. Sí, me recuerdo tanto que teníamos un primo que nosotros le decíamos, sí, a manera de burla, la verdad, pero él, sí, a consecuencia de un accidente, sí, él se magulló su testículo. Nosotros le decíamos, a ver, ¿cuál era la expresión? Ya no me recuerdo de tantos años atrás, pero sí, ya. Y disculpe la expresión, le decíamos, sí, huevitos estrellados, le decíamos, pero claro, más despectivos. Y los molestábamos con aquello y él siempre perdía la paciencia. Y nosotros como muchachos, sí, digamos que abusábamos en todo caso, sí, de su situación. Pero, mi amado, esto obviamente, bíblicamente, era una situación que ponía al hombre, al sacerdote, lo ponía fuera de servir al Señor. Podía participar, dice la Biblia, yo lo hemos leído en el verso 22, podía participar del pan que se consagraba, podía participar de la carne que se sacaba del sacrificio, pero él jamás estaría, jamás estaría ministrando como sacerdote en el altar, jamás. Mi amado, y esto lo voy a pasar al plano espiritual, al plano actual, al plano de la iglesia. ¿En qué esto nos puede afectar a nosotros? ¿En qué esta situación bíblica de Levítico 21, como lo hemos leído versículo 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová? Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. La iglesia, vamos a utilizar este preámbulo, gracias al Señor Jesús, no se ve impedida de poder ministrar en el altar cuando hay defecto. En la actualidad es así. Hoy por hoy yo he visto ministros que no tienen una piernita y con muleta en mano sirven al Señor. Inclusive he visto gente ciega que es guiada al altar para poder predicar la palabra. E inclusive usted creo que hasta conoce por videos de YouTube, estuvo por aquí hasta como conferencista un hombre que no tenía ni brazos ni piernas, era solo el tronquito y su cabeza, ¿verdad? Y eso no le impedía ¿de qué cosa? De ministrar la palabra. Mi amado hermano, hoy por hoy Cristo nos ha dado, diríamos, el libre acceso y nos ha dado la ventaja de no ser rechazados cuando hay defectos físicos que se escapan, de nuestra voluntad. Y eso para nosotros es una gran ventaja. No solo comemos el pan de Dios, sino que ministramos para poder santificar aquello que Dios nos da a administrar. Pero aquí viene el asunto. Para el pueblo y para los defectos físicos que no dependan de nosotros, ahora
ya tenemos la libre apertura de poder ministrar, hay otros tipos de defectos que sí nos restringen. Hay otro tipo de defectos que sí nos limitan o que de alguna forma nos excluyen o hasta nos pueden secar de la administración de un altar. Y esos defectos, curiosamente, coordinan casi a la par con la lista que Dios nos ha dado en esta tarde, en este pasaje de Levítico 21. Y vamos con aquellos. Veamos, ¿cuál es el primer impedimento? Algunos los he agrupado por ser casos similares o semejantes, pero en otros los he topado de manera aislada. Primero, ¿cuál es el primer defecto que usted ve allí en la Escritura que impedía no poder ministrar? ¿Qué dice allí? La ceguera. La ceguera bíblicamente para los sacerdotes era causa de impedimento. Por eso es que en los tiempos de Jesús, cuando alguien nacía ciego, ¿qué decían los sacerdotes en los tiempos de Jesús? Este es una persona no solamente excluida de la sociedad, sino que hasta maldecida por Dios. Por eso es que aún los discípulos le dijeron a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué? Porque vieron a un hombre que había nacido ciego. Ahora, esa ceguera, gracias a Dios, ya no es impedimento. Pero hay otro tipo de ceguera que sí lo es. Y ahí es donde quisiera de primera mano que me acompañe Mateo 15, verso 14. Esta ceguera sí me excluye de ministrar o de acercarme a la presencia de Dios. ¿Qué tipo de ceguera es esta? En Mateo 15, Evangelio según San Mateo, capítulo número 15, mira lo que nos dice el Señor. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo tiene? Dice en el versículo número 13 al 14. Pero respondiendo él, dijo, hablando Jesús: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, es decir, será arrancada. Y dice el verso 14, porque los sacerdotes habían nuevamente tratado de, en este caso, de descomponer el ambiente que Jesús se encargaba de reparar. Dice: dejadlos, son a estos sacerdotes, ¿qué les dice el Señor? Son ciegos, guías también de ¿quiénes? De ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán, dice allí, ¿en dónde? Ambos caerán en el hoyo. Esa ceguera, mi amado hermano, la que sí me impide ministrar en las cosas de Dios, es la ceguera espiritual. Esa ceguera, mi amado hermano, donde me hace ser implacable y no considerar la misericordia. Esa ceguera que me hace ser preferencial, darle solamente cuidado o pelear la causa de aquellos que yo amo, pero de aquellos que yo no amo, con ellos ser injusto y tratarlos de una manera despectiva. Esa ceguera sí me impide acercarme para ministrar las cosas santas. ¿Sí me está entendiendo hasta allí? Esa ceguera sí es un impedimento. Ahora hay otro defecto más dentro de esa lista. El Señor también ha dicho allá en el capítulo número 21, verso, ahora si voy un poquito más atrás, al versículo 18, no solamente un varón ciego está impedido, sino también un varón que estuviera, ¿qué cosa? Que estuviera, dice allí, cojo. En cuanto a esto, mi amado hermano, la cojera, es decir, el no poder caminar bien, porque por ahí va el asunto de la cojera. Si uno es cojo, obviamente su forma de caminar no será derecha. Su camino será algo torcido. ¿Sí? Dice allí, ahora en cuanto a esto, en Eclesiastés 1:15, casi libro de Eclesiastés 1:15, dice la Escritura, venga conmigo por favor, Eclesiastés, capítulo 1, luego del libro de los Proverbios, luego del libro de los Proverbios, nos dice el Señor, capítulo número 1, ¿lo tiene? Leo el versículo número 14 y 15 voy a leer. Miré, dice ahí Salomón, miré todas las obras que
que se hacen debajo del sol. Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y allí mencionará lo siguiente: lo torcido, ¿qué dice allí? Y ese es el impedimento, ¿ah? Lo torcido no se puede enderezar. Dice aún más en el versículo número 15, y lo que es incompleto, que esto me puede servir para el siguiente pasaje, no puede, dice allí, contarse. Pero me quedo con lo primero. Lo torcido no se puede enderezar. ¿Cómo poder ministrar en las cosas santas de Dios si yo tengo algo en mi vida que está, ojo, que está torcido y no, muchas veces por voluntad propia, no deseo enderezarlo? ¿En qué sentido o bajo qué parámetros puede esto llegar a pasar? Mi amado, ¿cuánta gente, aún sin importar cuánto tiempo lleva caminando en las cosas de Dios, ojo, caminando en las cosas de Dios, nunca ha hecho de sí mismo lo posible por querer cambiar un mal genio, un carácter? Y camina con ese tipo de defecto. Camina siempre de alguna forma, sí, haciendo las cosas como él quiere. Y tiene años y sabe lo que la Biblia dice. Por ejemplo, yo puedo caminar torcidamente, sí, viviendo mi vida cristiana y bueno, voy a tener que utilizar este ejemplo que a muchos no les gusta, sin querer diezmar. Y camino. Y yo pienso que así, torcidamente, es como se debe de vivir la vida cristiana. Pero estoy dejando una huella, obviamente, equívoca, no solamente para mí, sino para los que vienen tras de mí. Y si yo obviamente camino de esa forma, mi amado hermano, sigue siendo un defecto que a Dios no le va a agradar a la hora de que uno pueda ministrar. Eso es más o menos como tratar de predicarle a la gente que crea en el Señor Jesucristo y se bautice y él mismo no se ha bautizado. Eso es un caminar torcido también. Mucha gente cristiana no se bautiza porque simplemente no le da la gana de bautizarse. Quiere vivir su vida cristiana de manera torcida. Y eso sí es un defecto. Un defecto obviamente muy notorio que me impide, por falta de ¿qué? De testimonio, de buen testimonio, me impide ministrar dentro de las cosas de Dios. Pero hay otra cosa más dentro de esa lista, mi amado. Mire que estoy dando solamente breves reseñas. Cuando voy al versículo número 18, también, y he unido aquí estas dos partes, sí, también está el asunto de mutilado o sobrado. Mutilado o sobrado. Recuerde que yo di de entrada o de introducción, sí, ciertos parámetros con respecto a la mutilación. Alguien puede, sí, en un accidente ser mutilado de alguna parte de su cuerpo. Le pueden cortar una mano, le pueden cortar un dedo, le pueden cortar un pie, una pierna. Mire la enfermedad del azúcar, la diabetes. ¿Qué hace esta enfermedad? ¿Acaso no comienza uno, verdad, de a poco a perder no solamente la sensibilidad de las partes bajas del cuerpo, las piernas, y comienzan a cortarle un dedo, un pie, y cuando se da cuenta está, verdad, está totalmente sin extremidades? Mi amado hermano, ahora esto de mutilado o de sobrado, haber nacido posiblemente ¿con qué? Con una deformación en el cuerpo, era impedimento bíblicamente en el antiguo pacto. Ahora no es impedimento, como le mencionaba yo. Si alguien quiere ministrar ciego, cojo, manco, no hay en ese sentido. O si de pronto tiene una deformación en su cuerpo, no hay impedimento. Dios nos ha dado la apertura y el acceso para poder hacerlo, sí, de manera libre, porque ahora Dios no se fija básicamente en esto externo, sino que mira lo que está dentro de nuestro corazón. Y eso es suficiente. Ahora, pero esto puede afectar a una iglesia, ser mutilado o ser sobrado. ¿A qué era referencia? Ahora, venga por favor, y quisiera ver dos citas bíblicas. La primera de ellas, sí, por ejemplo, en segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vamos a topar dos escenarios, uno de mutilación y otra de estar sobrado, de tener algo fuera de la cuenta que Dios me permita que yo pueda tener.
Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Sí, capítulo 1, verso número 5. Y mire qué enfoque le voy a dar. Primero vamos con lo que se dio. Lo he unido, lo mutilado y lo sobrado lo he unido. Por ejemplo, hay mucha gente en la vida cristiana que camina mutilada. No de una oreja, no de la nariz, no de los dedos, no de los pies, pero camina su vida cristiana mutilado. ¿Por qué? Porque no le ha podido todavía a su vida cristiana añadir lo que le falta. ¿Y qué le puede faltar? Dice aquí en el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, su vida cristiana está mutilada, porque Dios siempre le está pidiendo que vaya, ¿qué cosa en su vida? Añadiendo las cosas que le faltan. Pero el creyente se resiste y dice: no, yo no creo que sea necesario tener tanta fe o tanta paciencia o dominio. No, yo camino así. Déjeme tranquilito, no me alborote, que así estoy bien. Yo voy y me congrego, voy a la casa al trabajo, casa, iglesia y así está. Pero no se manifiesta en él, obviamente, aquello que Dios quiere completar en su vida. Está incompleto. Eso es más o menos como que usted esté y de hecho vamos a ver más adelante, al último creo, sí, un pasaje relacionado a todo esto, a todos estos defectos. Sí, es como más o menos que usted sepa, mi amado hermano, que Jesús está pasando por su cuadra y usted tiene un defecto físico que está pidiendo a gritos. Sí, a través de la ciencia médica, que se lo corrijan, que le hagan una operación, que de pronto le quiten las cataratas, o tiene problemas de audición y quiere escuchar bien. Y si Jesús va pasando por ahí, yo pregunto, ¿usted no se desesperaría para recibir en ese momento el milagro de aquello que está incompleto en usted y quiere ser completo? Claro que usted diría, claro que sí. Pero hay otras cosas, como los estamos viendo en esta tarde, que usted sabe también que no tiene y que Dios le está pidiendo que añada en su vida. Que añada. Ojo, esto ya no depende de Dios. Esto ya depende de mí. Porque Dios me ha dicho que yo debo de añadir a mi vida. ¿Qué cosa? Podríamos volverlo a leer. Vosotros también, ojo, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, y primero pone la fe porque todos compartimos la misma fe, la fe salvadora de Cristo, ¿verdad? Pero no, Dios no quiere que me quede con esto, quiere que siga creciendo. Dice la Biblia: añada a mi fe virtud. Y cuando habla de virtud, habla de aquella manifestación que me caracteriza con un don especial que Dios me ha dado. Cada uno de ustedes tiene su propia virtud, tiene su propia forma de ser y su propia forma de manifestar una cualidad. Aquí hay personas que son muy buenas, por ejemplo, sí, para preparar la comida, la colada. Es su virtud. Hay gente que por más que se esmere y vea videos de cocina en YouTube y se inscriba en talleres de repostería o de gastronomía, siempre, amado hermano, cocinarán de una manera muy, pero muy limitada, por no usar otro término. Hay otras que no han estudiado, que no, tienen el don en las manos. Yo no sé, ¿usted cómo hace? Mi esposa pregunta, ¿y usted cómo hace la menestra? Bueno, yo le pongo esto. Y mi esposa dice, yo también le pongo, pero no me sabe igual. Y ahí es donde nosotros decimos, y mi esposa dice, ¿no será que tiene un hueso por ahí de muerto con el que le da vuelta a la olla y ahí sale el sabor? No sé. Escuchaba el otro día en una película, ¿y de dónde te salen buenas estas? Bueno, había hecho una comidita, así un desayuno, y digo, es de este sartén, nunca lo he lavado. Ahí está el sazón. En la vida cristiana hay que añadir, porque usted tiene que entender esto, del mundo venimos mutilados. Del mundo, ¿cuánta gente no nos quitó, por ejemplo, la confianza en otra gente? Y uno viene desconfiado a Cristo. Y hay que añadir en Dios confianza.
Hay que añadir. ¿Cuántos vienen faltos de paciencia ya en el mundo? En la vida cristiana hay que añadir paciencia. ¿Verdad que sí? Si no es así, usted caminará mutilado. Y si camina mutilado, es un defecto espiritual en su vida que lo excluye. ¿Por qué cree usted que para servir al Señor, eso sí, ya le pide, le exige a diáconos y ministros, le dice, sean irreprensibles, es decir, sin defectos, lo que está diciendo. Sean sin defectos. No nos excluye de la salvación. Participamos también de la comida que Dios nos da. Participamos de diría yo, de la lluvia y del alimento que Dios hace y del sol que Dios hace salir. Pero de eso a servir ya es otra cosa. Por eso es que Dios demanda que nos acerquemos a Él sin defectos. Igual repito, ya no estamos hablando de defectos físicos, sino de defectos que sí se pueden en la vida cristiana llegar a corregir con un poco de empeño, con un poco de esfuerzo. Pero también está el asunto no solo de aquello que me falta, de la mutilación, sino de aquello que me sobra. ¿Y qué me puede estar sobrando? Mire, se hablaba hace un momento acerca de que alguien puede nacer congénitamente con un mal y puede nacer con 6 dedos, puede nacer con 2 cabezas, puede nacer, qué sé yo, con 2 ombligos, no lo sé. Puede nacer, mi amado hermano, sin orejas. Bueno, puede nacer con más o con menos, pero puede nacer defectuoso. Ahora, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, este versículo va ligado al tema anterior, a lo que me falta, pero igual se lo doy para luego darle el otro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Verso número 7. ¿Lo tiene? Listo. Esto va ligado, vuelvo y repito, a la mutilación, a lo que me falta. Estas, hablando de aquellas personas que nunca terminan de crecer, están siempre mutiladas. Dice allí, siempre están aprendiendo. ¿Y qué dice? Nunca pueden llegar al conocimiento de qué. Digo yo, si yo sé que tengo el defecto de que no me gusta estudiar, ¿cuántos dicen, uy hermano, es que no me gusta el estudio? Yo he escuchado a muchos que dicen, no, lo mío es hacer dinero, lo mío es hacer plata, lo mío es hacer esto, lo otro. Pero cuando se refiere obviamente del estudio, mucha gente dice no. Mucha gente se ha inscrito a veces para estudiar y cuando comienzan así las exigencias académicas se terminan votando. Uy, yo no sabía, el otro día me dijo una hermana, uy hermano, me inscribí en el seminario, qué bien por usted. Y fue. A las 2 semanas, uy pastor, han mandado harto de ver, ya me salí. Digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se salió? No, es que es mucho, yo ya tengo responsabilidad en casa, tengo esto, tengo lo otro. Pero es que es obvio, si va a estudiar, va a haber deberes. Eso es así. Ahora, vuelvo y repito, para terminar este asunto de la mutilación, hay quienes están mutilados, por ejemplo, con el conocimiento bíblico. Y no porque no puedan ser completos. La Biblia la tienen a la mano, pero no se dan el tiempo de ¿qué cosa? De introducirse en la Escritura y crecer, obtener la forma completa solamente porque les falta poner un poco más de dedicación, tiempo. Ahora, eso en cuanto a lo mutilado. En cuanto a lo sobrado, aquí esto es curioso. En Efesios capítulo 4, mi vida cristiana puede estar sobrada, puede haber cosas de más que debo de quitar, por cierto, porque si no, se verá ese defecto. Claro que sí. En Efesios capítulo número 4, espero que Dios le esté enseñando, así sencillamente estamos dando esta enseñanza. Dice el versículo número 31 del 4 de Efesios. Carta a los Efesios capítulo 4 verso 31. ¿Lo tiene? Mire, aquí está esto de más vuelta. Quítense de vosotros. Esto es lo que tengo de sobra. ¿Qué debo de quitar de mí?
ese dedo más que tengo por ahí, pero yo sé que lo tengo. Mi amado, yo entiendo, antes de seguir leyendo, y claro, entiendo, pero en parte acepto y en parte no. Yo entiendo que hay cirugías que las personas se pueden hacer y que las que yo estimo aprobadas, aquellas que se deben de hacer para corregir algo. Hay cirugías correctivas, pero hay cirugías que no tienen pie ni cabeza. Sobre todo en cuanto a las estéticas. Yo entiendo que alguien desee corregir un defecto de nacimiento haciéndose una intervención quirúrgica. Es evidente que sí. De hecho, esos niños que nacen con labios leporinos, que les dice, ¿verdad? Nacen sin el paladar, se someten a operaciones para hacer una reconstrucción y puedan quedar como corresponde. Hay gente que puede nacer con bultos, carnosidades que exceden obviamente el tamaño normal del cuerpo y tienen que extirpar aquello para poder corregir. En ese sentido la cirugía es válida, hablando sobre todo de la cirugía estética, es sumamente válida. Pero aquellos que quieren pasar de talla 38 a talla 50 de busto, me parece algo absurdo. Me parece algo ilógico. Ya Dios las manda, sobre todo a las mujeres. El otro día había en un video que ponen los chicos, vi a un muchacho que se había puesto, un hombre, se había puesto nachas. Pero eran dos globos y de los grandes. Porque era algo totalmente fuera de orden. Yo digo, ya salió de lo normal. O sea, yo no digo que una persona no debe de verse bien, pero de eso a caer en la vanidad de tener un cuerpo o tratar de tener un cuerpo perfecto, ya eso es otra cosa. ¿Sí? Mi amado hermano, Dios ha dicho que yo tengo que quitarme algo que me sobra. ¿Y qué es lo que me sobra? Usted podrá identificar si esto le está sobrando a usted en su vida y Dios le está pidiendo que se lo quite, porque no solamente el mutilado estaba excluido, sino también aquel que se dice en la Biblia que es sobrado. Hay unos que dicen, este es sobrado, no, y se refiere a qué cosa, a la altivez, al orgullo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Quítense de vosotros amarguras, está de más. ¿Qué más? El enojo, la ira. ¿Qué más sale sobrando en mi vida? La gritería, aquellos que para todo gritan, la maledicencia, en todo ven mal, todo ven mal. ¿Qué más dice la Biblia? Y toda malicia. Y obviamente pide por lo contrario que pongamos en nuestra vida aquello que nos falta. Benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué más? El perdón, como Dios así también nos ha perdonado. Hasta allí llego con lo mutilado y también lo sobrado. ¿Qué otro defecto había en el libro de Levítico? ¿Qué otro defecto? Ya hemos visto la ceguera, hemos visto también lo cojo, lo mutilado y lo sobrado. Ahora, varón que tenga quebradura, dice el versículo 19, de que esto es una sola cosa, quebradura o rotura de pie o de mano. Ahora, ¿esto cómo se aplica en la vida cristiana? Recuerde que esto era una excluyente. ¿Para qué? Para ministrar en el altar. Se podía comer, se podía, es decir, recibir los beneficios, pero no se podía estar en el proceso de esos beneficios. Son dos cosas diferentes. Hay gente que dirá, por todo lo que se está dando en esta mañana, en esta tarde, hay gente que dirá, bueno, no sé, pero me da igual. Sé que me sobra cosas que no debería de que me sobren, pero sé que tengo esto de más en mi vida. La ira, qué sé yo, como de escuchar a una hermana, es que soy celosa, decía una hermana por acá también. Lo tengo de más. Ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Quitar. Pero hay otros que tienen otras cosas, que de pronto no tienen la valentía de venir al altar y decirlo con toda confianza. Porque mucha gente dirá, es que me expongo si lo digo, ¿verdad? El asunto aquí no es de exponerse, el asunto aquí en resumidas cuentas, es de corregirse.
Eso es lo que yo puedo sacar en limpio. Si tengo un mal, Dios quiere que corrija ese defecto, obviamente. Ahora, pero esta sí me llamó bastante la atención. La quebradura de pie y de mano. ¿Por qué se puede considerar esto un terrible defecto que te excluye? Porque todo aquel que tiene quebrado un pie o rota una mano es inservible para ayudar. Son aquellos que están en la iglesia, pero están quebrados, no de bolsillo, puede ser que sí, pero quebrado, ¿de qué forma? Quebrado de la voluntad. Si usted coge, por ejemplo, a una persona que ha sido, por un accidente, ha sido enyesado de pie o de mano o de las dos cosas, pregunto, en casa, ¿de qué le sirve? ¿Carga o ayuda? Lo primero que usted dirá, ay, se quebró, ahora me toca lidiar. Y puede ser que hasta diga esto, pastor, esta semana, este mes no voy a poder ayudar porque tengo a esta persona con esta situación. Se cayó de las escaleras, se quebró las patas, se quebró las manos y ahora me toca lidiarlo. Hasta de comer tengo que darle. Una persona que tiene quebradura es una carga. Y por ende, con ellos usted no va a poder contar. Siempre están quebrados. Hermano, ayude. No, es que no, estoy quebrado. No de hermano, no me refiero a... Estoy quebrado de espíritu, estoy quebrado de corazón. No sé, me siento como nostálgico. Y no, mejor no, conmigo no, con otro. Eso es un impedimento. Es decir, están allí, pero no puede contar con ellos. Porque tienen quebradura de mano y quebradura de pie, tienen quebradura de corazón. Pueden tener quebrado, mi amado hermano, su deseo, su ímpetu. Su buen ánimo puede estar quebrado. No es lo mismo caminar con alguien en un estado de ánimo, de entusiasmo, alegre, que caminar con alguien que esté quebrado de espíritu y está siempre negativo, está siempre viéndole el pero, está siempre viendo en su desánimo está viendo, si diríamos, el obstáculo. No es lo mismo caminar, no es lo mismo jugar con alguien que dice, vamos muchachos, vamos a ganar, que jugar con alguien que diga, ya perdimos. No es lo mismo hacer la tarea o exponer en clase de pronto una tesis con un compañero entusiasta que con alguien que dice, ay, yo no sé, yo creo que voy a sacar 0. ¿Te bajonea o no te bajonea eso? Claro. Mira en el negocio, si te toca a alguien entusiasta, así no sepa vender, pero entusiasta, ya te sube el ánimo. Mira, yo no sé vender, pero yo sé, yo creo que Dios hoy nos va a bendecir. Vamos a vender, no sé cómo, pero es verdad. Y se anima el uno al otro. Pero si caminas con alguien que está quebrado de espíritu, que está quebrada el alma, que tiene quebrado, sí, su corazón, mi amado, eso es un impedimento fatal, es un defecto. Por eso Dios lo pone en la lista y la Biblia también. Dice en Proverbios 28, verso 19. Acompáñame, por favor. Mira que a todos le estamos poniendo un respaldo bíblico. En Proverbios capítulo número 28, verso número 19, dice la Biblia, acuérdate que estamos hablando de lo que es la quebradura o la rotura de pie o mano, que es una imposibilidad, posiblemente de espíritu, está resquebrajado. Dice allí, ya lo tiene, Proverbios 28, verso 19, el que labra su tierra, es decir, el que está dispuesto a trabajar, ¿qué verá de su trabajo? ¿Qué dice el texto? Se va a saciar de pan. ¿Por qué? Porque no está quebrado, no está imposibilitado en su espíritu sobre todo. Mas el que sigue a los ociosos, y esos son obviamente en nada, siempre hay algo que impide su correcta funcionalidad. Mas el que sigue a los ociosos, también como consecuencia, ¿qué pasará? Se llenará de pobreza. Proverbios 28, verso 19. ¿Ya lo encontró? Repito. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, ¿qué nos dice? Se llenará de pobreza. Ahora, hay un texto bíblico en el Nuevo Testamento
Acompáñeme, por favor. No lo tenía, la verdad, en consideración, pero me parece que es muy importante hacerlo conocer también. Venga conmigo al Nuevo Testamento y miremos qué nos dice el Señor. Sí, allá en la segunda carta de Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses. ¿Lo tiene? Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 3. Esto se puede aplicar a las dos esferas, la secular y la espiritual. ¿Ya lo encontró? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 10 en adelante. Dice el texto: porque también cuando estábamos con vosotros, Pablo hablando de la iglesia, cuando estábamos con ustedes, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, y póngale el pretexto que no quiere trabajar, ¿por qué causa? Póngale el pretexto ahí. ¿Qué estamos hablando ahorita en este momento? Tiene quebrado algo. Sí, posiblemente mucha gente no trabaja porque tiene quebrado su ánimo, tiene quebrado su espíritu, o simplemente se ha traumado a sí mismo de que no puedo. Usted conoce a los hermanitos, no puedo. Hermano, ayúdeme, no puedo. Hermano, pero ya lo intentó, no, es que no puedo. Pero si no lo intentó, pero no importa, no puedo, yo sé que no puedo. Dice ya, si no quieren trabajar, tampoco coman. Y ojo, verso número 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Pero mira, no trabajan en nada, pero sí tienen tiempo para esto. ¿Para qué? Para entrometerse en lo ajeno. O sea, para eso no están quebrados, no tienen quebradura. Así sea patojo, van a meterse en cosas que no le corresponden. Hasta podría decir que hasta impiden la obra para que otros la realicen. Y dice aún más: a los tales, verso 12, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman, ¿qué dice allí? No el pan del otro, coman su propio afán. Sí, su propio pan, perdón. Sí, mi amado hermano, un hombre quebrado de pie o de mano, o de espíritu, o de alma, o su estado obviamente anímico, si está quebrado, mi amado, es una carga. No te ayuda, más bien te detiene. No es lo mismo ir de huida, dos sanos, que ir llevando un herido a cuesta. ¿Verdad que no es lo mismo? Te va a limitar cualquier cantidad para poder, en ese sentido, ¿qué cosa? Desarrollarte. Imagínate que en el ministerio te toque a alguien que esté quebrado y te diga: yo quiero servir contigo en el altar, pero a mi ritmo. Pero no, yo quiero ir más rápido. No, es que ves despacio. Mira que el apuro trae cansancio. Yo sé que el apuro trae cansancio, pero a veces hay cosas en Dios que hay que poner mucha diligencia. Que si uno se demora demasiado, se nos muere el paciente, diría el doctor. ¿Verdad? Yo sé que cuando uno está formando, sobre todo líderes, uno tiene que ir tiene que ir al ritmo del más lento. Pero cuando ya todos están capacitados, hay que comenzar a correr, ¿verdad? Pero si estás caminando con alguien que está quebrado en su alma, mi amado, vas a sentir el peso del letardo. Y tú dirías: vamos, y estás, ay, hay que esperarlo, esperémoslo, y te arrimas ahí. Cuando ya llega ese otro y vas a hacer la tarea, ay, 5 minutos te quedan. Uy, si no lo hubiera esperado, hubiera tenido esa hora para poder hacer las cosas. ¿Cuánta gente? Uy, hermano, es que no pude llegar, es que tuve que hacer esto. Pero hijo, usted sabe que en las cosas de Dios hay que poner diligencia. ¿Sí me está entendiendo? Mucha gente está quebrada. Y eso obviamente para Dios, visto bajo esta perspectiva bíblica, para Dios es un defecto. Ojo, eso es lo terrible, ¿eh? Para Dios esto es un defecto. Por eso es que cuando a veces nos toca dar ciertas consejerías con ciertos hermanos, les decimos: hermano, ya el problema no es de Dios, ya Dios hizo lo que tiene que hacer, ya depende de ti, despierta, sacúdete. Mi esposa a veces me dice a manera de broma: pégale unas par de bofetadas para ver si reacciona.
Y a veces da ganas, le cuento. Da ganas nomás. Si fueran nuestros hijos, un buen nalón de oreja. Oye, despiértate. Porque si sigues así te vas a quedar de años si no estudias. ¿Lo hace usted con su hijo o no lo hace así? ¿Ah? Claro. ¿Cuántos no han cogido de las patas, digo yo, a los muchachos? Ya levántate. Y ay, como que reaccionan. ¿Verdad? Mi amado, es que la gente que está en este estado de quebradura, vuelvo y repito, te va a arrastrar a su ritmo o posiblemente te enrede en su situación. Yo he conocido mucha gente, amado hermano, que viniendo a los pies de Cristo ha querido correr y ha estado en buen ritmo buscando de Dios. Pero todo fue que se alió o se arrimó con gente que tiene quebradura y ya no corre. Camina o posiblemente hasta cojea. Ahora todo le duele. Ahora de todo se queja. Ahora ya no está para servir. Ahora es para ver las fallas y los errores de otros. Como que si Dios nos llamó a vernos los errores de los demás. Y por eso muchos dicen, y por eso es que ya no vengo a evangelizar. Mira. ¿Y por qué no viene, hermano? No, lo que pasa es que cuando yo iba vi unas cositas que no me gustaron. Vea usted. ¿Por qué no viene? Porque vi unas cositas. No sé, escuché algo, no me gustó y para andar en eso, no, mejor me quedo en mi casa. Eso es un defecto. Que Dios dice, así no podrás ministrar. Así nunca podrás ser cabeza. Siempre serás cola. Y Dios me quiere por cola. No, Dios me quiere en la cabecera. Ese tipo de defectos penosamente me van a arrebatar coronas. Esa es la verdad, esa es la realidad. Me van a hacer entrar en las bodas del Cordero, sí. Voy a comer de ese banquete, sí. Corona, no. Solo los que ministran reciben el sacerdocio como tal. Los otros reciben los beneficios nada más. Esa era la ley, y esa ley espiritualmente para la iglesia se va a aplicar de una manera algo semejante. Por eso es que ha dicho la palabra, mira que cuidado si tu corona te la arrebatan. Pablo lo dice, cuidado tome otro, ¿qué cosa? Tu corona. ¿Por qué? Porque eran creyentes. No digo que los cojos, los ciegos, hablando de ya manera espiritual, no son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. Pero estos que tienen estas partes defectuosas, Dios no las va a poder exaltar. Dios quiere que todos estén ministrando, pero Dios dice, ¿cómo voy a ponerlos a ministrar si siempre andan con defectos? Bien decía Dios a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto, sin defecto. Y estos son defectos, por más que usted me quiera decir que no. Todo esto que estamos hablando son defectos en el hombre que se pueden corregir. Todos estos defectos se pueden corregir. Un vago puede corregir, claro, trabajando. Un murmurador puede corregir, claro, mantenga el pico cerrado, haga las cosas como usted le dice a sus hijos, haz callado. ¿Le dice o no le dice así a sus hijos? Cállate la boca y haz. No, que me cállate. ¡Po! Ya se cayó. ¿Cuántas veces por andar hablando más de la cuenta usted mismo dice, mira, deja ahí, dale, lo hago yo? Defectos. Sino que Dios en la iglesia no lo aplica de manera tan severa, digo yo, aunque sí creo que Dios sí nos corrige. Mucha gente ha dejado de trabajar en la iglesia porque se vino a ver, o vino en este caso, sí, a mirar las quebraduras de los otros. Es que él no hace, es que cuando yo barro él no barre, o si yo limpio 3 sillas, él limpia una, yo quiero que limpies 10, no quiero que limpie. Digo, a eso has venido, a ver quién lava más. No es que yo ofrendo, él no ofrenda. Es que yo vengo de corbata, el otro viene sin corbata. No, pues hermano, ¿cómo es eso posible?
Defectos. Defectos que nos inutilizan en el altar. Y después decimos, Señor, yo no sé por qué no me usas. Y Dios dice, ¿cómo que no sabe? Ven al ayuno y yo hoy te lo digo. ¿Qué más? Por eso me llamó muchísimo la atención este aspecto de la quebradura. Dice el texto bíblico, ¿qué otro defecto tenemos? Mire que quería hacerlo a 5 minutos nomás el mensaje. Vamos con lo otro. ¿Quiénes más? Ya vimos los quebrados de pie y de mano. Hemos visto también a los que están sobrados o a los que están mutilados. Hemos visto también de quiénes. Hemos visto de los que están, sin ofender al hermano, ¿no? A los que están los cojitos, ¿sí? ¿A quién más? A los ciegos. ¿Qué nos queda por ver? Jorobados y enanos. Los he puesto en una sola categoría. Ambos tienen un denominador común. La joroba y obviamente el enanismo te limitan de estatura. No crecen. Sino que al contrario, y más terrible con la joroba, porque él tuvo su medida correcta, pero con el pasar del tiempo fue perdiendo estatura. El enano obviamente siempre se quedó eso, enano. ¿Cuánta gente enana hay en la iglesia? Y tiene 1,80 m, 1,70 m, pero es enano. O hay otros que vinieron bien y con el pasar del tiempo, ojo, se hicieron enanos. Empezaron estudiando, haciendo devocionales en la Biblia, haciendo estudios, comenzaron a crecer y a crecer y a crecer, pero algo en la vida lo decepcionó y comenzó a decrecer, hasta cuando usted lo ve están así. Y hermano, ¿y qué pasó? ¿Usted no predicaba? No enseñaba. Sí, ay sí, bueno, y le cuenta como testimonio de lo que hizo hace 20 años atrás. Digo, y ahora, no, ahora estoy contando testimonios nomás. Se jorobó. Y hay otros simplemente que siempre se mantendrán enanos. Ellos por voluntad propia no quieren crecer. Simplemente han dicho, yo siempre iré para que me enseñen. Y como diría cualquiera, de primer grado no paso. Cada vez y siempre dirán, pastor, ¿qué cosa era el bautismo? Hermana, tal cosa. Ah, ya. 6 meses después, pastor, disculpe una pregunta. Explíqueme bien lo del bautismo. Es que todavía no se bautiza, está enano. Pasarán 10 años, pastor, ¿y usted cree que Dios me podrá usar? ¿Qué enano que es? Pastor, y yo no hablo en lengua. ¿Y cómo es eso? Tiene 15 años el evangelio. Y están siempre aprendiendo, siempre se están amamantando de la leche. Y Dios dice, ¿a qué hora te sirvo el arroz con menestra y carne? ¿Hasta qué hora te mando el alimento sólido? Solo con papilla. Pastor, explíqueme bien eso del infierno. Hermano, ¿cuántos años tiene el evangelio? Ya voy para 12 años, pero explíqueme bien eso del infierno. ¿Hay infierno? Hay otros que vienen, pastor, y vengo confundido. ¿Qué pasó? Un testigo de Jehová me dijo, sí que voy a estar, que solo los 144,000. Pero hermano, usted ya tiene 8 años. Sí, pero quedé confundido. Explíqueme. A mí me tiran el muerto. No pueden crecer. O si crecieron con el tiempo, se jorobaron. Defecto. Ahora pregunto, ¿un enano puede crecer por sí mismo? Un enano, no, porque ha nacido enano. Hay gente que ha nacido para quedarse enana. Hay gente, y esto obviamente, han nacido así. Por eso Dios quiere darle a los enanos un nuevo nacimiento, porque lo que nace de la carne, enano se queda. Pero si decidieran nacer de nuevo, crecerían. Señor, hasta aquí mi metro de estatura. De aquí en adelante 2 metros. Y deciden de aquí en adelante encerrarse en un cuarto, coger Biblia, diccionario, en este caso adueñarse de un espacio y decir, hoy aprendo porque aprendo. Hoy comienza mi titulación espiritual. Y deciden crecer.
Y de pronto ya no será ese enano, será, oye, ese hombre ha crecido. Cuando tú hablas con él, uy, es una biblioteca hablando, andante este hombre. Decidió crecer. ¿El jorobado puede enderezar? Claro que sí. Le va a costar. Pero todo dependerá de qué postura va a tomar. Si él va de a poco, no, yo ya así ya no me quedo. Y cada día va avanzando. Hasta se pueden comprar, ahora hay fajas para poder enderezarse. Dice, no, yo aquí mis lomos me los voy a ceñir con el Espíritu Santo. Yo voy a orar para dejar de ser un jorobado. Voy a enderezarme. Y se enderezan y crecerán. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este asunto de la joroba? En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18, dice la Biblia: para los jorobados y los enanos son defectos corregibles. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice la escritura: antes bien. ¿Qué dice el Señor allí? Es como para que saques pecho. A todos los enanos, a ver, que lean todos los enanos. Los que no son enanos, que no lo lean. Todos los enanos y los jorobados. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Lo dice con gozo al final. ¿Por qué? Porque se lo dice a gente que ha decidido, ¿qué cosa? Crecer. Decía un predicador hace mucho tiempo sobre el mismo texto del jorobado, y decía: un jorobado tiene doble defecto, doble mal. El primero, obviamente el jorobado que se hizo jorobado. Primero, porque de a poco perdió su entusiasmo por las cosas de Dios y comenzó a doblarse. Y segundo, un jorobado siempre mira hacia el suelo. Un jorobado no puede hacer esto, sino siempre estará limitado a ver el piso. Es un doble mal, un doble defecto. No solo que no te permite crecer, sino que tu perspectiva nunca estará para arriba, sino siempre para abajo. Es un doble mal. Mi amado hermano, el jorobado y el enano no crece. Y Dios quiere que yo deba de crecer, creciendo en el Señor siempre. ¿Qué más nos queda por ver? Nube en el ojo. ¿Verdad? El siguiente defecto. Versículo número 20 que dice: o que tenga nube, ¿en dónde? Nube en el ojo. Dirá, hermano, pero esto es ceguera. No, no es ceguera. La ceguera te impide de ver totalmente. Por ejemplo, hay muchos, y voy a dar la diferencia, sencillo. Un hombre ciego espiritual nunca podrá ver la necesidad de los demás. Está ciego. Nunca se percibe del mal, en el sentido de poder detectar que está en riesgo él o que está en riesgo la iglesia. De ahí que hay mucha gente que viene a la iglesia y que no le importa su entorno y le da lo mismo. Sí, que si el hermano viene o no viene con la mujer. Me acuerdo tanto que en la iglesia donde yo me congregaba anteriormente, un hermano llegó con su mujer y sus hijos y la presentó, y ¿para qué? Todo, gracias a Dios, todo bien. Pero con el pasar del tiempo, luego llegó con la otra. Los ciegos no lo vieron, no lo detectaron. Saludaron y todo, y bienvenido. Pero los que podían ver, oye hermano, pero ¿y tu mujer qué pasó? No, sí, es que tengo problemas, pero ahora estoy con ella. Y llevaba las finanzas de la iglesia. Si estamos ciegos, nunca vamos a percibir esto. El que tiene nube en el ojo sí lo puede percibir, pero tiene nube. Es decir, lo percibe, pero no de manera completa, no de manera total. Hay muchos que caminan con nube en el ojo. Hermano, sí, como que escuché algo, dicen algunos. Hay unos que tienen la nube en los oídos. Sí, las tienen en las orejas. Sí,
algo escuché que hacía o andaba, pero no le paré mucho asunto, hermano. Digo, hermano, pero si usted ya reconocía algo, ¿por qué no percibió? Para poder inclusive, algunos que, bueno, por lo menos está para poder orar. Así es que bueno, es como no escuché bien o no vi bien el asunto. Por eso es que a veces da media impotencia, da coraje a veces hablar con ciertos hermanos cuando le dicen, no sé, hermano, bueno, a la verdad sí está pasando algo, pero que el Señor se lo revele. Pero si ya te lo hizo ver a ti, ¿para qué me lo tiene que revelar a mí? Imagínate que yo vea a tu hijo consumiendo drogas. Me acerco a ti y le digo, hermano, como que pasa algo con su hijo. Y usted, a la persona, obviamente, a la madre, al padre, ¿de verdad qué está pasando? No se ore, que el Señor se lo revele. ¿No le parece algo insensato? ¿Ah? A veces en los evangelismos pasa esto. Uy, hermano, como que pasó algo en el evangelio. ¿Qué pasó? Ay, no sé, yo no me quiero meter en problemas. Ore, pastor, ore, que el Señor le muestre. Si usted estuvo ahí, usted lo vio, es una irresponsabilidad de su parte si no lo comenta. Eso no es chisme, eso es poner en medio de los hermanos paz y orden. Porque si algo malo está ocurriendo y Dios se lo hace ver, mírelo bien y trate de ser ayuda en aquello que Dios le ha hecho ver. Ayuda, no obstáculo. No cogiendo bando. Ah, no, la hermana tiene razón. ¿Por qué? Porque es la hermana Rosita, ella tiene razón. ¿Y si la hermana Rosita se equivoca? ¿Me explico? No necesariamente el pastor tendrá siempre la razón. El pastor también se puede equivocar. Pero si usted tiene nube en el ojo, verá de manera tergiversada. No, es que como es el pastor tiene la razón. Y si el pastor está mal, los que tienen nube en el ojo no podrán ver con claridad. Verán, pero no discernirán. Esa es la nube. Verán como el milagro que fue progresivo. Jesús, obviamente, al mandar a este hombre que se lavara la cara, dice, ¿ves? Sí veo, pero como árboles veo a los hombres. O sea, veo, pero no veo. Ve, pero no discierne lo que ve. Una persona que tiene nube ve, pero no discierne. Reconoce. Una persona que tiene nube ya de manera física ve, pero no reconoce. Y cuando le hablan dice, ah, es fulano. La voz le ayudó. Su otro sentido complementó lo que su sentido inicial no pudo percibir. ¿Sí me está entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está dando como alimento? Una persona, amado hermano, con nube en el ojo, obviamente no va a poder ver y por ende, con claridad, no va a tener su buen juicio a disposición. Todo será borroso. Y si yo tomo decisiones así, puedo meter las 4. ¿Verdad? ¿Cuánta gente a veces supuestamente pide ayuda a otros hermanos? Hermano, ayúdeme por esto, tengo este problema. Y claro, si lo hace así, y ojo, teniendo o pudiendo tener acceso a la otra parte, no se entera del asunto, puede tomar una mala decisión o puede menospreciar a su hermano. Porque solo se quedó con una media tajada de la sandía. Cuando hay problemas, a la sandía hay que comérsela por todos los lados. Si usted solamente, no, lo que pasa es que como es mi hermana o él es mi hermano, él tiene la razón. Mentira. Nosotros como líderes y obviamente consejeros también, nosotros vienen mucha gente a decirnos, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando. Digo, está bien, y vamos a la otra parte y nos enteramos que la situación es diferente. Si me quedo con una sola parte de la naranja, puedo tomar una mala decisión. A veces no todos los que vienen a buscar ayuda de manera primaria tienen la razón en su totalidad. Porque a veces la otra parte que no quiere ventilar su situación, está callado, pero llega un momento y dice, no, a ver, hermano, lo que pasa es que yo me pongo así porque ella o él provoca esto de esta manera. Y ahí, no, pues la cosa cambia. Usted me diga, sí, es verdad, lo que pasa es que, no, yo pensaba que esto era, no.
Para poder emitir un criterio, mi ojo tiene que estar totalmente sin cataratas. Sin cataratas. Puede ser tu hija y tu yerno puede ser que tenga la razón, pero como es tu hija, tiras toda la preferencia a tu sangre. Y de pronto el que tiene la razón es el yerno. Pero tu buen juicio, por neblina en tu ojo, te hace inclinar la balanza a tu sangre. Y sin querer caemos en ser gente no imparcial, sino gente con parcialidad. No siempre el maestro tiene la razón, a veces la tienen los alumnos. Así también a veces la razón la tiene el maestro y los alumnos son los equivocados. El papá puede estar en un error y el hijo puede tener la razón. La congregación puede tener el acertado y el pastor puede estar equivocado. Y a la inversa. ¿Cuántos tienen nube en el ojo? Dice la escritura en 2 de Pedro capítulo 1 verso número 9, hablando obviamente de lo borroso y por ende no poder tener un buen juicio por falta de claridad. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice el texto. ¿Lo tiene? 2 de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y mira cómo te compara así. Es ciego. Y tener vista muy corta es básicamente tener ¿qué cosa? Miopía. Hay unas que la tienen de lejos y otras de cerca. Habiendo olvidado la purificación ¿de qué cosa? De sus antiguos pecados. Mi amado, esto sigue siendo un terrible defecto. Lo último que lo asocié, sarna y empeine. Oye, me encanta por cómo la Biblia se enlaza perfectamente, sí. Sin importar qué me diga el antiguo, el nuevo me lo ratifica. Todo es como el Espíritu Santo te lo vaya revelando, te lo vaya mostrando. Ahora, sarna y empeine, ¿qué tienen en común estos dos males? ¿Qué tienen? Afectan la piel. 2, tienen una particularidad. Ambas son pasosas. Sarna y empeine. Son males visibles en la piel. Son males que no se pueden, por lo general, no se pueden esconder. Ya por ahí usted más o menos va viendo el asunto. A veces hay cosas en la vida cristiana que están muy internamente. Porque nadie puede decir, uy hermano, usted como que tiene nublado su buen juicio. No. Hay cosas que no se pueden ver. Pero hay cosas en medio de la iglesia que sí se pueden notar a flor de piel. Hay gente que a flor de piel se le ve que es intransigente, que es un déspota. Es cristiano, pero es déspota. No sabe tratar. Hay gente que es cristiana y es maleducada y se nota. Son defectos. Cosas que están por encima, obviamente, de sí. Usted no solamente que lo nota, sino que eso hasta contamina o daña, como la sarna. Siempre digo yo, un chismoso reencuentra rapidito a otro chismoso dentro de la iglesia. No lo buscan, se atraen. Sí, es como que van así, el chismoso va entrando y algo, una brújula le dice así, por acá, aquí me voy a sentar. Y justo se sienta y uno cuando lo ve dice, uy, se sentó con ella, no puede ser. Se unió el hambre y la necesidad. Se ha visto que siempre se unen el hambre y la necesidad. Siempre un quejoso. Parece mentira, se encuentra como anillo al dedo con otro quejoso. Y hacen pata. Siempre el chistorrín se encuentra con el burlador y ahí hacen pata. ¿Verdad? Muy difícilmente el chistorrín o el burlador se encuentra con el sensato y el prudente. ¿Por qué? Porque se repelen. Se repelen. Ponga al burlador con alguien sensato, alguien, diríamos, serio. Y va a ver, estará un ratito, hace una broma, el otro no se le ríe. Ay, no me voy, no se me río del chiste. Y está buscando quien se goce de su chiste.
el agua y el aceite no se unen, pero los empeines sí, las sarnas también. Dice, me pica, yo te rasco, le dice el otro. En vez de decirle, oye, cúrate esa sarna, eso es pasoso. Usted trajera a su niño si supiera que en un aula una criatura tiene sarampión. No lo trae. Pero a veces dentro de las iglesias sí hay sarampión espiritual, pues no. Y la gente dice, hoy voy al culto, ¿a qué? A buscar sarampión. Porque encuentra su pata. El empeine y la sarna te hacen ser, ojo, te hacen ser repulsivos ante los demás. Te hacen ser repulsivos para los demás por ser obviamente una enfermedad contagiosa y obviamente está a flor de piel. Mi querido hermano, sobre esto, venga conmigo al Nuevo Testamento. Vayamos a la carta de los... Esperen un segundito. Déjeme encontrar la palabrita clave nada más. No lo tenía, la verdad. Esta referencia era la única que no tenía, pero yo creo que Dios me la da. Aquí estamos. Dice el Señor, y venga conmigo por favor al Nuevo Testamento en Romanos capítulo 1, verso 32. Apúntelo, y yo también lo voy a apuntar para que no se me olvide. En Romanos 1, ¿la tiene? Voy a leer desde el verso 28, pero quiero llegar al verso 32. ¿Ya? ¿Lo encontró? Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Dice el Señor allí. Leo rápidamente lo primero, pero quiero llegar, vuelvo y repito, al 32. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados o llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ya me quedé sin aliento. Pregunto, ¿parece sarna esto o no? ¿Ah? ¿Parece sarna o no parece sarna? ¿Verdad, no? Listo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Verso 32. Quienes habiendo, ojo, no dice que no lo entienden. Quienes habiendo entendido, es decir, lo entienden, saben que su chismosería es dañina, saben sí, que andar metidos de casa en casa a Dios no le agrada. Saben que son ellos mismos, si los que ponen la fruta o la cereza de la discordia, saben, entendiendo dice aquí, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué cosa? De muerte. No solo lo hacen, y aquí es de lo que quiero remarcar. Lea esa última parte. Ese es el punto. No solamente que la hacen, sino que con quienes también lo hacen, ¿qué dice la Escritura? Ellos se complacen. Es como que la pata izquierda encuentra la pata derecha. No solamente que reconocen que esto a Dios no le agrada, este tipo de mal o de defecto, yo que para mí esto ya no es ni defecto. Esto hay que llamarlo como lo que es. Esto ya es un pecado por el cual se podría decir que es un pecado agravado. Esto podríamos
decir que ha caído uno legalmente en desacato. Dios sabe que yo no lo debo de hacer, y yo, reconociendo aquello que yo sé que Dios me lo ha dicho que no lo haga, igual lo termino haciendo. En cuyo caso dice la Biblia, no solamente que lo hago, sino que me complazco con quienes también lo practican. Vamos a suponer que no lo haga, pero que al saber de aquel mal, igual me quedo callado. No recrimino, no reprendo, no exhorto. Yo le pregunto, ¿se peca o no se peca por omisión? Claro que se peca por omisión. ¿Qué es la omisión? Saber sobre el mal y no hacer absolutamente nada. Dice por ahí que el que calla, otorga. ¿Es un defecto esto? Claro que sí, es sarna. Está visible el mal, está latente, es contagioso, pero aún así estoy metido ahí. ¿Defecto? Claro que es un defecto. ¿Dios podrá usarme para ministrar? Jamás. ¿Me va a bendecir? Sí. ¿Me va a dar el pan de cada día? Sí. ¿Me va a dar su bendición cada mañana cuando salgo a trabajar? Sí, posiblemente sí. ¿Podré ser referencia espiritual para otros? Jamás. Es sarna. Esto también bíblicamente es un defecto. Dice la Escritura para concluir en el verso 20, o testículo magullado. ¿Y qué es esto? Sencillo, este es facilito. Decía un médico, facilito para mí curarlo, facilito. Pero lo decía con ego, con arrogancia. Mi amado, un testículo magullado produce esterilidad. Un testículo magullado provoca esterilidad. Es decir, no puedes reproducir. No puedes producir. Es un defecto que un creyente no dé fruto. Dios dijo desde el Génesis, no solamente que se enseñoree de la creación, sino que también se fructifique, sea de provecho. Muchos creyentes en las iglesias en la actualidad son, mi amado hermano, disculpe la expresión, son maceteros. No producen fruto. Simplemente vienen, se sientan, se levantan y se van. Cero, ojo, cero compromiso con Dios. Cero. Tiene el testículo magullado. De ellos usted simplemente aspira en Dios que se salve. Nada más. Y fulano, ¿puedes contar con él? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No. Él solamente viene y puede ser fiel a la iglesia. Puede venir de lunes a domingo y sentarse en la misma silla. Pero usted sabe que con él fruto jamás. No puede fructificar. Él se complace en que viene a la iglesia y es salvo. Pero de eso a otra cosa, Serapio el conejo, dicen los muchachos. No cuenta, no produce fruto. De él usted nunca verá en alguna solicitud de la iglesia, ¿cuántos pueden levantar su mano? Es como que le dice, baje la mano, usted no la alce. Creo que entienden mal, no sé si de pronto tienen una retentiva diferente del mensaje. Cuando ellos le dicen, ¿y cuántos van a venir a ayudar? Y es como que se pegan las manos más a la silla. Hermano, usted. Y no puede, hermano. Pero diga algo. No. Hay otros que hacen hueco. Cero fruto. ¿Cuántos van a traer un invitado? Y es como que, no, yo solito vengo, nadie más. Cero fruto. ¿Tienen su testículo? O tienen, bueno, vamos con las mujeres. ¿Tienen sus ovarios? Ya. Ahí las mujeres dicen, ya, ahí entendí, hermano, ahí entendí. Sí, pero solo los varones no, para las mujeres también. Tienen sus ovarios estrofiados. Mi amado, qué terrible caminar por la vida sin dar fruto alguno.
Bien dice la palabra del Señor terminando allá en el Evangelio de Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Lo tiene? Juan 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Mi amado, no podemos caminar la vida cristiana con defectos. Enumeremos los defectos. Ciegos, primer orden, a la cabeza. 2, cojos. Tercero, dígamelo usted. Mutilados o sobrados. Cuarto, ¿cuál? Quebradura de mano o pie. Sí, aquellos que le dicen, hermano, me va a venir a ayudar. No puedo. O que te ven cargando y te dicen, ¿qué pastor? ¿Está pesado? Digo, sí, está pesado. Nunca dicen, le ayudo. Están quebrados. Es terrible, los jóvenes sobre todo. Hermano, se quemó el foco de afuera. Y digo, ¿a qué hora lo cambia? Hay unos que simplemente hacen esto. No alcanzo, dice. Yo digo, ahí está la escalera. ¿A dónde? Ahí. Y se queda parado. ¿A dónde? Ahí. Está esperando que yo se la saque. Es imposible trabajar con gente así, ¿verdad? Terrible. ¿Y a dónde nos vemos? En tal lugar. De verdad. Y se queda a caminar. Sí. Y no va a haber carro. No. Y comida peor. No voy. Dice. Está quebrado. Dice el Señor. Sí, nos quedamos con quebradura. 4, ¿no? Quebradura de mano y pie. 5, ¿qué más? Jorobados y enanos. 6, los que tienen neblina en su vida espiritual, nube en el ojo. Y por último, 6, sarna y empeines. Sarna y empeines. Cuidado, le voy a decir al hermano, usted es sarna, varón. Cuidado. No haga eso. Ore por su hermano para que se le quite la sarna. ¿Sí? Señor, quítale ese empeine de la lengua que tiene. Cada vez que la abra, sí contagia. Y por último, los que tienen ovarios y testículos magullados. Claro, pues hay que meterle a ambos géneros, ¿no? Mujer y hombre. Testículos y ovarios magullados. Mi amado, pero para todos estos males hay cura. Son defectos que se pueden corregir. ¿Quiere ver la solución de esto? Ya no abra la Biblia, ciérrela, póngase de pie y le doy la solución. Todos los que tienen este defecto, yo sé que es difícil reconocer los defectos. ¿Cuántos son tan valientes como la hermana pasó y dijo, hermano, este es mi defecto? Mire que cayó preciso y precioso ahí el testimonio de mi hermana. Ella supo reconocer su defecto. ¿Lo dijo con orgullo? No. ¿Cómo lo decía ella? Con vergüenza. ¿Cuántos pueden decir, hermano, yo tengo este? O hay otros que pueden decir, hermano, yo tengo todos. Tengo neblina en el ojo, tengo catarata, estoy ciego, sordo, mudo, estoy quebrado de alma. Tengo empeine, soy sarnoso. Estoy magullado. Mi amado, pero Jesús hoy tiene tu receta. La receta, a ti te toca seguir la prescripción de la receta. ¿Cuál es tu bien para este día? Para estos defectos. Dice la Biblia, Mateo 15, verso 29 al 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos
y otros muchos enfermos. Póngase ahí usted también en la lista. Sarnosos, con empeine, muchos otros más. Y los pusieron a los pies de Jesús, y Él los sanó a todos. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos, a los que no quieren hablar el evangelio, viendo a los mudos hablar, a los mancos, a los mutilados. ¿Qué hizo Jesús? Ser sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, a los sarnosos sin sarna, a los que tenían testículos y ovarios magullados, sanos dando fruto. Dice la Biblia, y glorificaban al Dios de Israel. Es decir, la solución para tu mal es Cristo. Ven a Él reconociendo tu defecto, y Él estará, por lo menos Él estará dispuesto de darte sanidad, sí, a ese defecto. Pero luego de eso, a ti te toca mantener la sanidad o la salud espiritual de tu vida. Si Dios en este día ha prometido quitarte la nube de tu ojo para que puedas ver bien, no es para que vayas corriendo a ver el mal del otro, sino para que veas primeramente tu propio mal. Es para que puedas comenzar desde ahora a dar mucho fruto. Es para que a partir de ahora, estando limpia de tu sarna y de tu empeine, eso que se veía en ti que estaba mal, ahora la gente pueda decir de ti, ese hombre o esa mujer es un siervo de Dios. Mi amado hermano, muchos defectos tenemos. Me incluyo. Estoy a la cabeza de la lista, no se vaya a asustar. No orgulloso, por cierto, de esos defectos, pero sí ansioso de que esos defectos se vayan de mi vida. ¿Cuántos quieren que esos defectos se vayan de su vida? Incline al Señor su cabeza, y en este ayuno, hoy esas ligaduras, porque así lo ha prometido el Señor, que un verdadero ayuno es para desatar toda ligadura de impiedad. Que hoy el Espíritu Santo, dígale, hoy Espíritu Santo, desata mis ligaduras. Señor, en el nombre de Jesús, desata mis ligaduras. Señor, quita de mí esa sarna, ese empeine. Quita de mí, oh Dios, esa falta de fruto. Me siento con mis genitales magullados. Siento, Señor amado, que no veo con claridad. Veo el pecado, pero soy incapaz de confrontarlo. En muchos de los casos estoy ciego, sordo, mudo, no hablo. No digo nada frente al mal, frente al egoísmo. Me guardo en silencio el pecado. Señor, estoy quebrado, imposibilitado de servirte. Tengo un desgano, tengo un que me importismo. No me involucro, Señor. ¿Qué defecto el que tengo? Me siento mutilado. Siento que en mí, oh Dios, no hay cabida para el conocimiento de tu palabra. En muchas áreas estoy sobrando. Siento que la ira sobresale de mí como un bulto en el cuerpo. Siento que mi mal genio, mi mal carácter, mi egoísmo, Padre, se desprende de mi piel como algo que me sobra. Y a veces lo exhibo públicamente, orgulloso. Cuando son defectos. Camino, gente me ve que camino chueco. Y soy incapaz de enderezarme. Soy ciego, Señor. Y penosamente, si tengo familia, conduzco a ellos en mi ceguera al abismo. Señor, ¿qué puedo pedirte hoy? Sana a la iglesia, Espíritu Santo. Sánala. Sana a la iglesia, Señor.
Sáname, oh Dios, de mi cojera. Sáname, oh Dios, de aquello que me está sobrando. Sáname de aquello que me está faltando. Sáname, oh Dios, mi vista de esa neblina que tengo, Padre, en mi mente, en mi corazón. Padre celestial, permite en esta hora que mi quebradura, Padre, mi rotura de hueso espiritual se sane, se selle y por una buena vez camine como tú quieres que yo camine, mi Dios. Ayúdame a levantarme de esta joroba que tengo, de este peso que me tiene mirando hacia el suelo, en vez de ver al alto, al divino, al sublime, al que está en el monte de Sión, esperando que juntamente con él suba a su presencia y me llene de toda buena dádiva y de todo don perfecto, para poder alumbrar como él alumbra a las naciones. Espíritu Santo, arranca de mí esta sarna, este empeine, esta enfermedad contagiosa que lo único que hace es hacer daño, no solo a mí, sino a los míos. Metiendo cuentos, chisme, murmuración, es sarna que contamina. Señor, yo no solo quiero vivir del pan, quiero ministrar, quiero entrar donde tú fabricas el pan, quiero saber hacer el pan y dar de comer a otros. No quiero ser solamente servido, quiero servir. Por eso en este ayuno, Padre, mis defectos quedan aquí enterrados al pie de tu cruz. Quedan enterrados al pie del monte Calvario, al pie del Gólgota. Quedan mis defectos, Señor. Queda todo aquello que me ha hecho un ser indeseable como cristiano, para que a partir de hoy Cristo se levante en mí como un poderoso gigante. Sí, Señor, hoy hay victoria en Jesús. Hoy hay victoria en Cristo, porque todas estas cadenas que me ataban se han roto. Cristo las ha roto y me ha hecho libre para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús me levanto en victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué le parece si entonamos esa alabanza? Amén. Aleluya. La cual nos dice: hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo tocar nuestras almas. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús.